Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este miércoles 29 de enero, miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando con nuestra lectura de la carta a los Hebreos que estamos realizando en estas primeras semanas del tiempo ordinario, leemos el capítulo 10, versículos 11 al 18. Hermanos, en la antigua alianza los sacerdotes ofrecían en el templo diariamente y de pie los mismos sacrificios que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Lo mismo atestigua el Espíritu Santo que dice en un pasaje de la Escritura: la alianza que yo estableceré con ellos cuando lleguen esos días, palabra del Señor, es esta: voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Y prosigue después: yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. Ahora bien, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Palabra de Dios. Continuamos con la idea central que nos está transmitiendo la carta a los Hebreos sobre ese sacrificio perfecto de Cristo y por tanto ese sacerdocio perfecto de Cristo. En la antigua alianza los sacerdotes ofrecían en el templo diariamente y de pie los mismos sacrificios que no podían perdonar los pecados, es decir, ya lo conversábamos ayer, se realiza el culto y es un culto ofrecido a Dios y no es que sea un culto malo, no es que sea un culto negativo. No, recuerda que tenemos en el Nuevo Testamento cómo la Sagrada Familia ofrece el día de la presentación del niño en el templo. Estamos por celebrarlo este domingo 2 de febrero, esa fiesta de la presentación, lo que pedía la ley. ¿Y qué ofreció? 2 tórtolas o 2 pichones. Es decir, que ofrecen sacrificios de animales. No se trata entonces de una acción negativa, no se trata de una acción mala. Se trata de una acción que corresponde a la antigua alianza y que ya no corresponde a la nueva alianza. Sería una locura si nosotros dijéramos, entonces, como en el Antiguo Testamento está escrito que hay que ofrecer, tenemos que comenzar a sacrificar animales. No, de ninguna manera, porque ya no vivimos en la antigua alianza, vivimos en la nueva alianza donde el único sacrificio válido es el de Cristo. Esto es importante cuando te topas con pensamientos que quieren regresar a la antigua alianza y llamarse cristianos. Quieren decir que pertenecen a la nueva alianza, pero tienen una vuelta constante a la antigua alianza. Y hay que tener mucho ojo. Piensa, por ejemplo, en aquellos grupos que dicen ser cristianos, pero no, el domingo no es el día del Señor, es el sábado. Hermano mío, entonces no entendiste la nueva alianza. Porque la iglesia se da cuenta de inmediato cómo debe traspasar todo eso que había aprendido sobre el Sabbat, sobre el día del Señor, al domingo. ¿Por qué? Porque no va a haber más grandeza que el día de la resurrección de Cristo, que fue el primer día de la semana, lo que después comienza a llamarse domingo, el día del Señor. Y que efectivamente había que traspasar lo más importante de eso, toda esa discusión del Señor sobre el sábado, para dar a entender esa transformación que tenía que realizarse.
y no vamos a poder volver hacia la antigua alianza. Lo mismo entonces tendría que decirse sobre todas las leyes. Piensa en algo que a muchos que se llaman cristianos no les va a gustar para nada, pero la ley del diezmo no opera en la nueva alianza. Y no opera en la nueva alianza porque no es exigible un 10% de los ingresos a un fiel. Y si una iglesia dice, no, es que tú tienes que dar el 10% de tus ingresos, y además se empeña en aquello, se empeña en que tienen que darle el 10%, hermano mío, pero entonces comienza a ofrecer sacrificios de animales también, porque me estás llevando de vuelta a la antigua alianza. No me estás haciendo vivir la nueva alianza donde el Señor no ha establecido un porcentaje. El porcentaje del Señor ha sido aquel que da con todo el corazón, que da aquello que tenía para vivir. Y por eso el ejemplo que pone el Señor sobre esa pobre viuda que ofreció todo lo que tenía para vivir. Y entonces no va a depender de un porcentaje externo. La medida va a estar inscrita en el corazón. Y ahí es donde entendemos entonces las palabras que acabamos de leer. Cristo ha ofrecido un solo sacrificio y se sentó para siempre a la derecha de Dios, por lo cual ya lo único que le queda es aguardar. Estas palabras son preciosas, ¿eh? Solo le queda aguardar que sus enemigos sean puestos bajo sus pies, es decir, la victoria de Cristo ya se ha constituido. Cuando yo decido caminar el camino de Cristo, decido caminar el camino victorioso, el camino de la victoria. Yo no me pongo de un lado a ver si gana. No, yo no me pongo a ver si Cristo gana. Cristo ha vencido al pecado, a la muerte. Cristo ha vencido al mundo. Y en Él, en esa única y sola ofrenda, nos ha hecho perfectos para siempre. Y por eso el Espíritu Santo dice, la alianza que yo estableceré con ellos cuando lleguen esos días será esta. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y a grabarla en sus corazones. Fíjate cómo con estas palabras se nos están diciendo varias cosas. Retomo el ejemplo del porcentaje, no que el diezmo. No, es que la medida no es externa. La medida está inscrita en tu corazón. La medida de la generosidad no viene de afuera, tiene que venir desde adentro, tiene que venir desde el corazón. Por tanto, ¿qué es lo que va a entregar una persona? Va a entregar lo más que pueda entregar. No, yo me conformo con el 10%. Bueno, podrá ser que para uno el 10% sea insignificante, que no sea lo que le pide. A mí el Señor no me ha pedido el 10%. A mí el Señor me ha pedido que dedique toda mi vida al servicio sacerdotal, no dejando nada afuera. No es que le voy a entregar un poquito. No, es la vida completa. Eso es lo que me ha pedido el Señor. A otro le pedirá en otra medida. ¿Y cómo se conoce eso? Desde el interior del corazón. No viene de ese otro lugar. Y esto hace todavía una referencia más importante. Cuando se nos dice que esa ley va a estar escrita en lo más profundo de la mente, grabada en los corazones, se nos dice que efectivamente el ser humano tiene la capacidad de reconocer la ley de Dios. Por eso es que en nuestra naturaleza hay siempre una inclinación hacia Dios. No es lo antinatural acercarse a Dios, es lo natural. Descubrir a Dios es una posibilidad para todo ser humano desde el momento efectivamente que Cristo ha operado nuestra redención. Esto se ha exponenciado muchísimo más, mucho más. Desde siempre el ser humano ha sido capaz de reconocer a Dios, pero ha habido una transformación con el sacrificio de Cristo en la cruz y con su resurrección. Nosotros no podemos entender ni ver la profundidad de lo que esto significa. Y significa todavía mucho más para el que ha recibido el bautismo. Para el que ha recibido el bautismo, efectivamente, ha habido una transformación substancial. ¿Por qué?
porque ha habido una transformación profunda en nuestra naturaleza. Seguimos siendo seres humanos, sí, claro, después del bautismo seguimos siendo seres humanos, pero nos hemos convertido en hijos de Dios. No son palabras cualquiera. Esto es algo tremendo, es algo profundo, importantísimo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 1 al 20. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 70 y el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán, por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, las seducciones de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Se nos repite en el Evangelio de hoy una escena que ya hemos visto en San Marcos, cómo era tanta la gente que estaba alrededor, la muchedumbre que está alrededor de Jesús, que sube a una barca y desde esa barca continúa predicando. Y claro, entonces entendemos la profundidad de la parábola que les enseña. ¿Por qué? Porque les habla justamente de este escuchar la palabra. Y cómo, por más que estén ahí, por más que hayan acudido, puede darse diferentes situaciones donde la predicación de esa palabra no va a ser efectiva para ellos. Y también como aquellos que sí reciben bien la palabra nunca van a producir los mismos frutos unos y otros. Unos van a producir una cantidad y otros otra cantidad. Y esto nos deja claro que, en primer lugar, tenemos que vencer las tentaciones en el escuchar la palabra, no ser ninguno de los primeros ejemplos, pero además darnos cuenta que yo siempre puedo aprovechar mejor la palabra, que puede que esté produciendo 30 y yo debo producir 60, o que estoy produciendo 50 y que puedo llegar a 100, entonces que puede producir mucho más la palabra en mí. Ahora, la primera parte del Evangelio es contar la parábola, que lo tenemos clarísimo.
Una parte cae en la vereda, otra parte cae en espinos, la otra parte simplemente se pierde. ¿Qué es lo importante? Lo importante es ver la segunda parte. ¿Por qué? Porque vemos cómo el Señor se queda solo y entonces le preguntan qué es lo que significa. Y el Señor comienza a explicar algo que tenemos que entender muy bien. A ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda obscuro. Estas palabras son importantísimas. ¿Por qué? Porque nos llevan a mirar con misericordia a aquellos que no entienden la palabra de Dios, aquellos que no aceptan la palabra de Dios. ¿Por qué estás tú participando de esta lección divina? Porque yo soy maravilloso. No, porque se te ha dado. Porque se te ha dado. A ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. El Señor te ha dado esto. ¿Por qué voy yo a misa? ¿Por qué he recibido el bautismo? ¿Por qué recibo los sacramentos? Porque se te ha dado. Y esto nos lleva a mirar, repito, con compasión a aquel que no se le ha dado. A veces podemos querer juzgar con mucha fuerza a aquellos que viven fuera de la palabra. Y el Señor nos está diciendo, miren, los que están afuera, todo les queda obscuro. Y por más que miren, no verán. Y por más que oigan, no entenderán. Por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán. Y por eso vamos a encontrarnos con personas que efectivamente nos miran como si fuéramos locos. Es que los creyentes son unos locos. ¿Cómo pueden dedicarle la vida a Dios si Dios no existe y no sé qué? ¿Y qué voy a sentir rabia yo con esa persona? Personas que se ideologizan y quieren en el mundo tantas locuras, tantas locuras. Yo no siento rabia por los grupos que buscan las locuras en el mundo. No, es que estos buscan crear una confusión, destruir el matrimonio, que están a favor del aborto. Yo no siento odio por esas personas, ni tengo rabia contra esas personas. Trato siempre de mover mi corazón a la compasión y mirar que están afuera y que viven entonces en la obscuridad. Todo les queda obscuro. Y por eso, por más que uno gaste saliva explicándoles y argumentándoles y haciéndolos razonar o pretendiendo hacerlos razonar, descubres que no hay posibilidad. Pero ¿cómo no entienden que desde el momento de la concepción hay vida? Que ese fui yo el que estuvo dentro del vientre de mi madre. Pero ¿cómo no entienden que hay hombre y mujer? Pero ¿cómo no entienden? El Señor lo ha explicado con claridad. Todo les queda obscuro. Por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán. A menos que se arrepientan y sean perdonados. Y por eso, delante de estas personas, estos grupos, la compasión de querer la conversión. ¿Para qué? Para que se arrepientan y sean perdonados. Y ahora les habla a los discípulos y les dice, y ahora si ustedes no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? Les dice, miren, pero si les he puesto una parábola tan sencilla, que incluso entonces se está diciendo, a ustedes a los que se les ha dado, también les cuesta comprender. Si yo entiendo que yo también tengo problemas para comprender la palabra del Señor, que yo también me veo enfrentado a tantas tentaciones en la escucha de la palabra, entonces eso me va a llevar a una mayor compasión hacia los demás. Y finalmente queda el análisis. Oye, ¿en qué grupo estoy yo?
Si estoy en aquellos que cayó el grano en la vereda y se lo llevó Satanás, si la semilla cae en mí en terreno pedregoso, y entonces, uy, sí, muy rapidito, pero soy inconstante. Aquellos que reciben la semilla como entre espinas, que están preocupados por las cosas de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade y ahoga la palabra y la hace estéril. Yo tengo que evitar todo esto. Yo tengo que ser de aquellos en los cuales la palabra de Dios es siempre fecunda. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.